Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. Dentro del programa, pues este es el último tema que nos toca evaluar. Vamos a hablar de las funciones inversas, de las funciones trigonométricas que conocemos como funciones trigonométricas inversas. En este caso empezamos con un valor y debemos obtener el valor del ángulo asociado. Así pues, hablaremos en la presente sesión de qué es la inversa de una función, cómo se obtiene su gráfica y por qué debemos de restringir el dominio y rango de nuestras funciones trigonométricas para poder hablar de su inversa. Este es prácticamente el último tema que vamos a evaluar, ya que el siguiente tema que tiene el programa son números complejos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, simplemente les voy a platicar lo que son los números complejos, la geometría que hay detrás de su álgebra, que es donde utilizamos esto, y no evaluaré números complejos. Sin embargo, como parte de una aplicación que es útil para cálculo, les voy a decir cómo graficar las funciones sinusoidales una vez que terminemos con las funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a decir que dos operaciones son inversas si una deshace lo que la otra hace. Estamos en este momento al nivel de operaciones. Por ejemplo, si a un número le sumamos una unidad, pues la que deshace lo que hizo f es la que al resultado le resta una unidad. En términos de funciones, sumar una unidad o restar una unidad, lo podemos expresar diciendo, bueno, al valor x le sumas 1, entonces estamos haciendo un desplazamiento por una unidad hacia la derecha. ¿Qué sería el proceso contrario? Pues desplazar una unidad hacia la izquierda. Como esto nos está definiendo dos funciones, notamos que si aplicamos primero la función g, entonces g evaluado en x nos da x menos 1. Si a este proceso de desplazar hacia la izquierda le aplicamos desplazar a la derecha, pues a x menos 1 unidad le sumamos una unidad y regresamos al valor x. Entonces podemos decir que f es inversa por la izquierda de g, ya que tengo la función g y aplicamos a la izquierda f, o bien que g es una inversa derecha de f. Por otra parte, si primero aplicamos la función f y después la función g, vemos que también obtenemos como resultado x, es decir, f resulta ser una inversa derecha de g y g una inversa izquierda de f, por lo que f es inversa tanto izquierda y derecha de g, g es inversa izquierda y derecha de f. Estamos diciendo que una función es inversa bilateral de la otra. Otro ejemplo conocido que tenemos es si elevamos una función al cuadrado, en este caso, ahora mi función es elevar al cuadrado. Si sacamos raíz, pues sabemos que solamente podemos sacar la raíz real de un número real no negativo. Y entonces, aquí, ¿qué hacemos en primer lugar? Si primero aplicamos la función g, pues entonces primero sacamos la raíz cuadrada, y si a la raíz cuadrada posteriormente la elevamos al cuadrado, pues nos damos cuenta que simplemente regresamos al valor x. Sin embargo, si aplicamos primero la función elevar al cuadrado y luego a esto le sacamos raíz, regresamos a x solamente cuando x es mayor o igual que 0. Si la x original fuera negativa, lo que estaríamos obteniendo aquí sería el valor absoluto de x.
Entonces, por eso estamos restringiendo, para que esto funcione, a que el valor de nuestra X en ambos casos sea un número mayor o igual que 0. En este caso, F deshace lo que G hizo y G deshace lo que F hizo. En este sentido decimos que F es una inversa bilateral de G, o bien que G es una inversa bilateral de F para X mayor o igual que 0. Para X negativo, pues tendría que usar la raíz negativa y aquí tendría que regresar con el valor negativo del valor absoluto de X para regresar a X. Bueno, cuando tenemos con el par de funciones anteriores f y g, pues vimos que g seguida de f nos da la función identidad para todo elemento del dominio de g, y que f seguida de g también nos da la identidad para todo elemento del dominio de f. En este caso, pues notamos que lo que estamos haciendo en estas ecuaciones es considerar la composición de funciones, como mencioné hace un momento, f seguida de g, o sea, primero aplicamos f y después aplicamos g, o bien g seguida de f. Pero desafortunadamente, al componer funciones, no siempre regresamos a la identidad y no siempre podemos decir que g seguida de f aplicado un valor x es lo mismo que f seguido de g. Entonces siempre tenemos que cuidar el orden en que realizamos nuestras operaciones. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, que era desplazar por 1 o por menos 1, pues tenemos que tanto el dominio de f como el de g, al igual como sus imágenes, son todos los números reales. Mientras que en el segundo ejemplo estamos restringiendo el dominio, estamos restringiendo la imagen a que sea solamente del intervalo cerrado del 0, abierto del lado del infinito, aunque el dominio sean todos los reales. Y la otra parte que notamos es que evaluar en dos puntos que disten la misma cantidad del origen, pero con signos opuestos, nos va a dar el mismo valor de la imagen. Entonces tenemos que decidir a cuál de estos valores debemos regresar, ya que hay dos elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen para cada valor del dominio distinto de 0. Entonces, si queremos saber a quién vamos a regresar, pues tenemos que decidir si quiero el valor positivo o el valor negativo del punto en la imagen. ¿Cómo podemos ver geométricamente esto? Aquí hemos graficado nuestras dos primeras funciones. La primera, a cada punto en el eje de las X, vamos a poner un punto arbitrario en el eje de las X, nomás déjenme atinarle al eje, eso es, le vamos a asociar el punto correspondiente en la gráfica, que es el punto X, X más 1. Entonces, vamos a ver, entonces quiero el punto, que sería el punto que tenemos aquí, este punto es un punto arbitrario en el eje X. Quiero mostrar su valor, entonces me voy aquí, valor, no quiero el nombre,
quiero el valor, sería en este caso 2.34, pero podría ser cualquier otro valor. Entonces vamos a tomar el punto que le corresponde en la imagen, que es donde está intersecando a nuestra línea recta y igual a x más 1. Entonces, si se fijan, al valor x le está asociando, si quiero ver este punto, le decimos que me muestre el nombre y el valor, el punto x, x más 1, que es un punto que vive en la gráfica de la función. A cada punto x, desplázalo una unidad a la derecha. Vamos a hacer, como siempre, a la letra más grande, porque ya saben que yo no veo. Entonces aquí están el punto que vive nuestra gráfica. Y ahora, ¿qué podemos hacer si me quiero regresar? Pues ahora tengo que tomar el punto x más 1 y regresarme. Pero ¿quién es el punto x más 1? Entonces ahora tomamos el punto que tiene por coordenadas tengo que ver la segunda coordenada del punto B y la tengo que graficar sobre el eje de las X. Y quiero ver a este punto quién le asocia. Entonces ahora este punto, que se llama C, entonces ahora vamos a ver el punto de coordenadas, la coordenada de C correspondiente, pero le vamos a aplicar la función G a este punto de aquí. Ok, aquí me sobra un paréntesis cuadrado, aquí me sobra un paréntesis cuadrado y obtenemos que a cada punto que estemos dando en el eje de las X, de nuevo quiero ver el valor de este punto, me dice 3.34. ¿Qué punto le vamos a asociar en la gráfica de G? Pues le vamos a asociar el punto 3.34, 2.34. Entonces, si se fijan, este vino, subió a B, bajamos este punto aquí y regresamos y el valor que nos da como resultado fue el mismo valor que teníamos en la entrada original en el eje de las X. Eso lo que significó es que si tomamos primero la función f de x y luego a esta le aplicamos la función g, nos va a dar como resultado la función identidad que a cada x le está asociando el mismo valor de x. Esta función es nuestra función identidad. Entonces vamos a que nos ponga ahora el nombre y el valor de nuestra función. Entonces esta función es a x más 1 le restas 1, pero si a x más 1 le resto 1 es x, o sea, cada x le está asociando exactamente el mismo valor x. Entonces aquí lo podemos graficar y van a poder ver que en esta parte siempre tenemos el punto x, x. Y esto va a ser para cualquier valor que nosotros estemos dando a lo largo del eje x. No me importa qué tan grande o qué tan pequeño sea. Bueno, y
si movemos este valor original de mi punto, pues vemos que siempre estamos teniendo este comportamiento. Ahora noten que para obtener este punto, pues tengo que intersecar el segmento más largo con esta línea, y de todas maneras, al hacer eso, el punto que tenemos tiene el mismo valor en su abscisa que en su ordenada. ¿Ok? Entonces, se encimaron un poquito los nombres. Vamos a separarlos. ¿Ok? Entonces, fíjense, abscisa y ordenada tienen el mismo valor. Eso es lo que significa que F sea la inversa izquierda de G y que G sea la inversa izquierda de F. En este caso, la función inversa existe y nos da el mismo valor exactamente por ambos lados. Sin embargo, vamos a ver nuestro segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo, ya nuestra primera función no era que a cada x le asociara x más 1. Era la función que a cada x le asociaba x cuadrada. Y se corresponde, por ende, con una parábola. Esta parábola que ha quedado graficada aquí en verde. La azul sería x cuadrada menos 1 porque aún no cambio g. Entonces vamos a cambiar g. Entonces ahora selecciono la función g de x. Ya seleccioné. Y vamos a considerar la raíz cuadrada. En GeoGebra se pone SQRT para tomar la función. Abrimos paréntesis y ponemos x para tomar el valor. Y entonces cuando tomamos la raíz cuadrada, si primero aplicamos f y después aplicamos g, la composición es la raíz cuadrada del cuadrado de x. Y noten que estamos obteniendo no la función identidad. Esta no es la gráfica de la función identidad. Esta es la gráfica de la función valor absoluto de x. Entonces no regresamos a la identidad. Significa que no tengo una inversa global. Si yo quisiera una inversa de verdad, pues tendría que restringir el dominio de la función. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entonces decimos si x es no negativa, entonces vamos a poner si x es mayor que 0, quiero que me des la función x cuadrada. Y en este caso sí tenemos la función identidad para valores de x positivo. Como para un número positivo su valor absoluto coincide con x, pues en efecto, si x es mayor que 0, elevo primero el cuadrado y luego sacamos raíz, regresamos al par ordenado x, x, lo cual no pasaba para valores de x negativos. Entonces, no siempre existe una función que deshaga lo que hacemos de manera global. En este caso, tuvimos que restringir el dominio para poder deshacernos de un pedazo, porque teníamos entonces que decidir a qué valor regresábamos, si al positivo o bien al negativo. Muy bien, regresemos a nuestra presentación. Entonces, esto es lo que estamos diciendo en esta parte, que tenemos que decidir a quién vamos. Vamos a decir que una función es inyectiva, algunos libros lo llaman 1 a 1, si cada número de su imagen proviene exactamente de 1 y solamente un valor del dominio, es decir, si puntos distintos tienen imágenes distintas o equivalentemente, algo solo puede tener la misma imagen si proviene de un único punto. Entonces la función x cuadrada que estábamos viendo hace un momento, o sea, no esta,
sino, déjenme señalarla, la función, le quitamos esta parte de aquí, la función que a cada x le asocia el cuadrado de x, no es inyectiva, porque hay dos puntos del dominio, por ejemplo, menos 2 y 2, que tienen exactamente la misma imagen. ¿Y cómo podría yo checar esto? Bueno, una forma intuitiva de hacerlo es tomo un punto en el eje de las ordenadas, trazo una perpendicular al eje de las ordenadas por dicho punto y nos damos cuenta que esta perpendicular está cortando en dos puntos distintos al menos a la gráfica de la función. Esto significa que no es inyectiva. Hay dos puntos distintos en la gráfica de f, que son este de aquí y este de acá, que tienen exactamente la misma imagen. Ok, entonces déjenme poner los nombres. Este sería el punto. Quiero ver su valor. Menos 2.66, 7.08. Y este otro va a ser el 2.66, 7.08. Entonces, tanto el menos 2.66 como el 2.66 tienen la misma imagen. Y si yo empiezo a desplazarme, pues vemos que hay infinidad de valores que tienen exactamente la misma imagen, ¿ok? Y el 0 es el único que solo proviene de 1. Y para números negativos, pues no estamos cortando la gráfica, no me interesa. Para los positivos, que son los que viven en la imagen, estos tengo dos valores distintos en X que tienen la misma imagen en Y. Bueno, entonces la función no es inyectiva. Entonces no sé cómo deshacerlo si no hago una elección. Entonces en este caso anterior, pues yo decidí tomar la raíz positiva. Entonces tengo que restringirme a números positivos para poder deshacer lo que hice. Si hubiera tomado la raíz negativa, tendría que quedarme con las x negativas. Bueno, una función es inyectiva si y solo si cada recta horizontal corta la gráfica de la función a lo más en un punto. Es decir, o no la corta, no estaba ese punto en la imagen, o bien si la corta exactamente en un punto. En particular, si una función es creciente, es decir, si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2, o bien si es estrictamente decreciente, en otras palabras, f de x1 es mayor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2, la función es inyectiva. Toda función estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente es inyectiva en su dominio de definición. Sí, conocemos ya una función así. Veamos. Entonces, ya no quiero esta función. Déjenme deshacerme de ella. Y déjenme cambiar la función f por una función que sabemos que sí tiene este comportamiento. Entonces vamos a tomar la función tangente de x. Ay, pero aquí tú me vas a decir, sí, maestra, pero esta, mira, todos estos los está cortando esta línea horizontal. Tú me dijiste que eso no se varía. Yo dije, sí, pero si restringimos el dominio, por ejemplo, a que viva entre menos pi medios y pi medios, entonces aquí vamos a poner si menos pi sobre 2 es menor que x,
menor, me equivoqué de símbolo, menor que X y menor que pi medios, le vamos a asociar la tangente de X. Entonces, con esto que estamos haciendo, pues quité todas estas copias que se estaban dando como consecuencia de que la función tangente es periódica de periodo pi y estamos definiendo solamente en el intervalo que va de menos pi medios. Vamos a poner aquí sus asíntotas, que sean X igual a pi medios, 0. Esta sería la asíntota que está del lado derecho del origen. Y quiero ver su valor. Aquí tengo el pi medios. Quiero ver el valor, no el nombre. Y luego quiero ver menos pi medios, 0. Entonces aquí ya también lo tenemos. Y también no quiero su nombre, quiero su valor. Entonces, cada vez que estemos tomando ya no un punto arbitrario en el eje de las X, sino un punto que se restrinja. Ok, vamos a marcar aquí este intervalo de menos pi medios a pi medios. Lo necesito abierto porque en pi medios y en menos pi medios la tangente no está definida. Entonces tomamos ahora un punto en este segmento. Y entonces a este punto que está en el segmento dado, cuyo valor es valor 1.5,0, pero yo lo puedo mover, pues le estaremos asociando a este punto de aquí me fijo en el valor de esta coordenada y luego me fijo en el valor que toma la función f en este punto. X de D. Y no, sí, aquí está, aquí me lo está marcando. Y entonces, noten ustedes que este es el punto. Vamos a mostrar su valor. Entonces, mi función de entrada, al igual que la X cuadrada, no era inyectiva, y en este caso no era inyectiva porque es periódica. Pero si restringo el dominio, si hago el dominio más chiquito, puedo quedarme con un pedazo donde ya las imágenes no se estén repitiendo, sin importar cómo nos estemos moviendo en este pedazo de intervalo. Entonces, la tangente entre menos pi medios y pi medios es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, entre menos pi medios y pi medios, la función tangente es inyectiva. Y no solo eso, cuando estudiamos la gráfica de la tangente dijimos, cuando nos pegamos a menos pi medios por el lado derecho, se va a menos infinito. Y si nos pegamos a más pi medios, se va a más infinito, se crece arbitrariamente. Entonces, su imagen son todos los números reales. Entonces, cada vez que nosotros dibujemos una línea horizontal, en este dominio restringido, nuestra función resulta ser inyectiva. ¿Ok? Entonces, sí, ya teníamos un puntito que no fuera tan trivial como y igual a mx más 1 o mx más b, que para m distinta de 0 nos está dando funciones inyectivas. Ok, regresemos nuevamente a nuestra presentación.
Si f es una función inyectiva con dominio x e imagen y, existe una función que se llama la inversa de f, que suele denotarse por f supraíndice menos 1, tal que para cada x en x y en y, se tiene que f a la menos 1 deshace lo que f hizo. Es decir, si f de x vale y, si f de x vale y, f supraíndice menos 1 de y vale x. El dominio de la función inversa es la imagen de la función original y la imagen de la función inversa es el dominio de la función original. Entonces, podemos quedarnos con un pedacito. Muy bien, regresemos a la parte que tenemos aquí con GeoGebra. Entonces, seleccionamos nuevamente GeoGebra. Entonces, aquí ya se la seleccionamos, pero aquí el dominio era todo. Entonces, ¿quién es la función inversa? Bueno, entonces vamos a pedir aquí que nos grafique la función arco tangente del valor x. Entonces nos está graficando esta función. Ahora esta función va a tener dos asíntotas horizontales. Entonces selecciono esta función y quiero que me marque su nombre y su valor. ¿Sí? Entonces aquí, por cuestiones del editor, la llama TG supraíndice menos 1. Es una notación que no me agrada porque los exponentes negativos estamos usándolos regularmente para hacer los recíprocos. Entonces aquí, como es el editor propio de la función, estaríamos haciendo eso, pero vamos a ponerla aquí con el rótulo para que realmente me escriba arco tangente del valor que yo quiero. Entonces nada más que ahora quiero que me ponga el rótulo. Entonces ya me puso arco tangente y seleccionamos y con eso ya solucionamos ese problema. Y esta gráfica verde es la función tangente de x. Y también aquí, pues más que el nombre, quiero que me dé qué función estamos considerando. Entonces lo que estamos afirmando es que ahora, antes teníamos dos asíntotas verticales. Una asíntota vertical en menos pi medios y otra asíntota vertical en pi medios. Lo que estamos afirmando es que ahora vamos a tener dos asíntotas horizontales. Una en menos pi medios, donde tengo a pi, aquí está. No quedó mal. Y la otra asíntota horizontal sería en y igual a pi medios. ¿Ok? Entonces aquí está ya. Si la imagen quedaba restringida a vivir, si el dominio de f quedaba restringido a vivir entre menos pi medios y pi medios, ahora la imagen de la función inversa se convierte en lo que era el dominio de mi función original, pero tengo que acomodar mis ejes, ¿ok? Entonces, por eso estamos haciendo esta conversión. Dicen, mira qué simpático. Entonces, a este le asociaste este valor. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en efecto, este valor se deshace. Entonces, consideremos ahora en el eje X, marcamos el valor que aquí tenemos en la imagen, que sería el valor Y, que es el 3.4, y
¿qué queremos hacer? Pues queremos asociarle el arco tangente de este 3.24. Ah, pero me faltó marcarlo en el eje X. Entonces, en el eje de X, pues quiero lo que antes era el valor Y del punto. Entonces, ahora déjenme ver los valores que tenemos mira, entonces aquí 1.28 lo mandó a 3.4, la función tangente, pero la función arcotangente a 3.4 lo regresó a 1.28, es decir, la función arcotangente me regresa al valor del ángulo medido en radianes, ¿ok? Estamos trabajando en radianes. Y si yo hago variar este número, fíjense que siempre tengo un X, fuimos a dar al par ordenado X tangente de X, grafico sobre el eje de las X la tangente de X y regresamos al valor original del ángulo medido en radianes. ¡Ay, qué simpático! Entonces lo que era Y se convierte en X y lo que era X se convierte en Y. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que cuando hicimos la composición, vamos a hacer la composición, primero aplicamos la tangente de X y luego regresamos con el arco tangente. Pero miren, si yo no marco nada me está dibujando muchas rayitas, que es la parte que lo que me expresa que la función tangente es periódica. Pero dijimos que nos íbamos a restringir a vivir entre menos pi medios y pi medios. Si X toma los valores que van entre menos pi medios y pi medios, aquí estamos tomando este pedacito de la función identidad. Mira qué simpático. ¿Ya se dieron cuenta? Si yo grafico no solamente ese pedacito que es la composición, dice, oye, también si lo haces en el otro sentido, o sea, si te restringes a que el valor de X siga solamente entre menos pi medios menor que X menor que pi medios. Y ahora en lugar de poner primero la tangente y después el arco tangente, pones primero el arco tangente y a ese resultado le aplicas la tangente, regresarás a lo mismo. Miren, ya me lo puso en color cafecito. O sea, en efecto, regresamos a la función identidad. ¿Esto qué significa? Que restringiéndonos al intervalo menos pi medios, pi medios, arco tangente es la inversa bilateral de la función tangente y la función tangente es la inversa bilateral de la función arco tangente. Y no solo eso, fíjense que si ahora toman de manera general la recta y igual a x, vamos a dibujar un poco más gordita la función tangente. Vamos a ponerla realmente más gordita.
si reflejamos esta función, entonces aquí está simetría axial, si reflejamos esta función con respecto al eje de las X, haber reflejado, su gráfica cayó exactamente arriba de donde teníamos la gráfica de la función arco tangente. ¿Ya vieron? Ahí estoy viendo el reflejo, ahí estoy viendo arco tangente. Reflejo, arco tangente. Entonces, como que ya tenemos una idea que si conocemos la gráfica de una función, vamos a poder conocer la gráfica de la función inversa simplemente reflejando. A ver, otro ejemplo. Que sí, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, déjenme borrar la función arco tangente. Entonces, ahora en lugar de la función tangente, vamos a poner, por ejemplo, la función seno de X. La función seno de X también es una función inyectiva entre menos pi medios y pi medios. De manera general no es globalmente inyectiva porque es una función periódica de periodo 2pi. Pero si nos restringimos a este intervalo que va de menos pi medios a pi medios, la función es inyectiva. Entonces, a ver si la reflejamos, esta función, aunque ya no se llama función tangente, sino que es una restricción de la función seno, entonces ya no es tangente, ya es seno. Y la reflejamos con respecto a esta línea, pues este pedacito que quedó verde hacia arriba, vamos a ponerlo punteadito, en estilo de trazo, con puntitos chiquitos. Esta función que toma ahora esta forma, que la estoy poniendo punteadita, es la forma que tiene la función arcoseno. Y ahora le digo a GeoGebra, a ver, si nos restringimos a que los valores de X nuevamente, no sé por qué se me abrió la tienda, dedazos. Si nos restringimos de nuevo a que estemos entre menos pi medios y pi medios para X, no, aquí hay que cambiar, porque ahora quiero que X esté entre menos 1 y 1, que es la imagen. Acuérdense que la imagen de la función original es el dominio de la función inversa. Entonces vamos aquí a poner la función arcoseno de X. Y aquí me debe de estar marcando esa función. No se ve, no me salió. Entonces déjenme acercarme, vamos a hacer una aproximación y vamos a dibujar aquí la función arco seno de X. Por alguna razón no me lo está dibujando. Entonces déjenme quitar esta. Entonces ya nos quedamos con este segmentito. Entonces, esta es la función, como habíamos dicho un momento. Arcoseno. Ya borré seno. Esta es la función arco
arco seno de x. Parece que estoy poniendo un comando que no conoce. Entonces vamos a ver. Arco seno de x. Ok. Ahora sí. Quiero rótulo y valor. Entonces esta es arco seno de x, de nuevo para evitar confundirla con la recíproca del seno, que es la cosecante. Entonces vamos a ponerle aquí su rótulo. Y entonces el seno estábamos diciendo que lo íbamos a restringir a sin, aquí ponemos la condición. La condición es que x esté entre menos pi medios y pi medios. Entonces aquí vamos a poner nuestra condición, menos pi sobre 2 menor que x menor que pi sobre 2. Vamos a poner la función seno de x. Y de nuevo, si ponemos la función identidad, o sea, la recta 45 grados, pues notamos que si reflejamos la función seno de x, ahí estamos ya mostrándola con su rótulo, entonces vamos a reflejarla con respecto a esta línea. Noten que quedó encimada sobre la función arco seno de x, o sea, geométricamente ya tenemos un método para mostrar nuestras funciones. Qué bonito método. Entonces ya estamos teniendo un método para mostrar nuestras funciones inversas. Entonces este seno, perdón, seno si la quiero continua. Y aquí estamos, arco seno, que es el reflejo de la gráfica de la función seno. Y si no, a ver, pues ahora cámbiala por coseno. Vamos a cambiar la función seno. Ya no la quiero aquí. Entonces vamos a poner ahora la función coseno de x. Entonces queremos cambiar esta función por la coseno. Entonces vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner acá, en lugar de la función seno, la función coseno de x. Oye, pero mira qué feo se puso en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ya no fue inyectivo. A este valor y a este valor les está asociando la misma imagen. Ya tenemos valores distintos, dos valores distintos que tienen exactamente la misma imagen. Pero eso lo podemos solucionar porque sabemos que la función coseno es decreciente entre 0 y pi. Eso fue de lo que aprendimos cuando hicimos su gráfica. ¡Ay, qué bien! Mira, entonces, esta es la función coseno. Si tomamos su reflejo con respecto al eje de las y, este es su reflejo. Esta era la función arcoseno. Entonces, en lugar de poner esta función, quiero poner la función inversa de la función coseno. ¡Ay, mira qué bueno! Ya se encimaron una gráfica con la otra. Entonces ya tenemos la función coseno y su función inversa, que es la función arco-coseno. Estudiamos seno, coseno, tangente, pues de la misma forma podemos trabajar con las otras funciones trigonométricas, ¿ok? Y entonces aquí nuestro dominio iba de 0 a pi. Dice, oye, pero aquí estás empezando
en -1 y estás terminando en 1. Pues sí, porque acuérdense que el dominio de la función inversa, que sería de -1, a 1, es simplemente la imagen de la función original. Entonces ya restringimos la imagen que vive entre -1 y 1. Ese es el dominio de la función inversa. Y lo que era el dominio de mi función original, que era de 0 a pi, se convierte en la imagen de la función inversa. Ahora fíjense que esta llega desde 0 hasta y igual a pi. Aquí, y igual a pi es el máximo valor que tomó, y igual a 0, igual 0, fue el mínimo valor que tomó. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo de deshacer con una lo que hicimos con la otra. Entonces aquí dice, si yo conozco la gráfica de una función y la reflejo con respecto a la línea y igual a x, si esta función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, al reflejarla con respecto a esta línea me está dando la gráfica de la función inversa. Si la función no fuera inyectiva, al reflejarlo con respecto a y igual a x, no me va a dar una función. Voy a tener dos valores en la imagen que provienen del mismo dominio y no sería función. Y entonces las funciones trigonométricas inversas, lo que dijimos es que podían tener muchos valores, o sea, no son funciones, son relaciones. Por tal motivo, debimos restringir sus dominios. Entonces, si me regreso aquí y abro un nuevo archivo, no quiero guardar. Entonces, como hicimos hace un momento, déjenme desplazar esto para que quede más centrado y ver esto un poco más grande, porque como ya les he dicho, yo no veo. Entonces nos aproximamos un poco. Ya nos aproximamos un poquito. Entonces, si yo ponía nada más la función arco tangente de un valor x, esta quedaba bien aquí. Pero si pongo en sí la función tangente de x, luego tomo y igual a x y reflejo estas gráficas con respecto a esta parte de aquí, no me estaría apareciendo una sola curvita. Me estaría apareciendo la función arco tangente dada antes y un montón de reflejos. ¿Okay? Pues aquí me estaría apareciendo arco tangente de x más múltiplos enteros de pi medios. Pues aquí sería más. Entonces aquí déjenme poner para que aparezcan todos. Entonces si n toma los valores 1,2,3, etcétera. Entonces quiero que aparezca arco tangente de n por pi. Déjenme ver. Que no fui el deslizador. Ok. Y no tengo bien definida mi variable. Bueno, entonces déjenme poner nada más la función arco tangente
de X, esta sería una inversa para este pedazo naranja. Pero luego tendría que subir esta función 2 unidades. Entonces aquí tendría yo arco tangente de X más, no, más 2, dije, ahí se me están encimando. Arco tangente de X más, dije más 2 y puse más 1. Aquí tendría otro pedacito que corresponde a reflejar este pedacito de aquí. Luego tendría arco tangente de X menos 2, que corresponde a reflejar este otro pedacito que estoy viendo acá con respecto a la línea y igual a X. Y entonces, ¿qué tendría? Pues tendría que este valor de aquí tiene asociado a más de 1. Y esto lo tendría que hacer infinitas veces hacia arriba y hacia abajo, separando por n sobre 2. No sería función. Por tal razón tuvimos que restringirnos a trabajar solamente en un pedacito. Pero esto es lo que significa que estas son las inversas, sería multivaluada. O sea, a un punto de aquí le asocias más de un valor en el contradominio. Entonces no son funciones, es lo que llamamos en matemáticas relaciones, aunque en los tiempos antiguos les llamaban funciones multivaluadas, porque un mismo número puede obtener varios valores. Actualmente simple y sencillamente las llamamos relaciones, pero la condición de ser función es que a cada número del dominio le asocie un único número en el contradominio. Entonces, tuvimos que restringirnos un poquito para poder definir las funciones trigonométricas inversas. Aquí está la parte que las imágenes de las funciones trigonométricas se corresponden con los dominios de las funciones trigonométricas inversas y sus dominios con las imágenes de las trigonométricas inversas. Y estamos diciendo que tenemos que restringirnos a dónde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué significa arcoseno? Pues que denotamos arcsen o la calculadora sen supraíndice menos 1 es la inversa de la función seno. Entonces su dominio es la imagen del seno que va del menos 1,1 cerrado de ambos lados y su imagen, pues nosotros hace un momento elegimos el intervalo menos pi medios, pero podemos elegir cualquier otro intervalo donde la función sea estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Entonces aquí lo hicimos en este pedazo y examinamos qué era lo que sucedía. Arco coseno es la que deshace lo que hace el arco seno. Y entonces arco coseno de X es pi medios menos el arco seno de X, solamente estamos desplazando. Y entonces obtenemos esta gráfica. De manera similar, arco tangente, que fue la que empezamos a analizar, tiene por gráfica esta función, que es la simétrica de la gráfica de la función tangente en el intervalo menos pi medios, pi medios. Y entonces sabemos que si al seno le aplicamos el arco seno, regresamos al ángulo original. Si al arco seno le aplicamos el seno, regresamos al valor en las ordenadas original y lo mismo pasa con la función arco coseno. Y también sucede esto para la función tangente, cotangente, secante y cosecante, es decir, hemos construido las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Bueno, si quiero valores exactos, pues tengo que proceder igual que como hicimos con las funciones trigonométricas. Claro, nos podemos aproximar con la calculadora, pero podemos calcular valores exactos como sigue.
Si quiero calcular el seno del arco coseno de un valor x, con x entre -1 y 1, pues usamos que el argumento es el arco coseno de x y que el seno del ángulo es positivo en esta parte. Consecuentemente, el seno del ángulo es la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del coseno. Las identidades trigonométricas de hace un momento. Y obtenemos una identidad muy bonita que usan en cálculo cuando están calculando integrales de funciones trigonométricas inversas. Bueno, y de manera similar, pues pueden calcular el arco coseno del seno de un ángulo y pueden pedir que el ángulo viva entre 0 y pi o bien entre -pi y pi medios. Bueno, entonces con esto terminamos esta parte donde ya vimos cómo podemos construir las gráficas de las funciones trigonométricas inversas, cómo se definen y qué propiedades satisfacen. Ya en nuestra última sesión relacionada con trigonometría, pues vamos a hablar de las funciones sinusoidales. Espero que les haya agradado. Hasta luego.